Me avisan. Ok, entonces hoy vamos a hablar sobre el COVID-19 y el impacto que tiene en la glándula tiroides. Se han hecho muy pocos estudios, sin embargo se ha demostrado que la infección por SARS-CoV-2 puede producir ciertas alteraciones en la glándula tiroides, independientemente de que la persona, el individuo que se haya infectado, tenga alguna afectación previa de la glándula tiroides, y ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense, esto creo que ya lo hemos estudiado, que el SARS-CoV-1, así como el SARS-CoV-2, que es en el caso el que produce esta infección, que estamos en plena pandemia, utilizan este receptor AC2, que significa receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Utilizan este receptor combinado con esta proteasa transmembrana, serina 2, para formar un complejo molecular que permite que entonces el virus pueda ingresar e infectar a las células huésped. ¿Ok? ¿Y qué se ha demostrado? Que los niveles de expresión de este AC2 y de esta proteasa, o esta serina proteasa, que también se puede llamar de esta manera, se expresan, o hay una expresión elevada en la glándula tiroides, y que es más elevado, valga la redundancia, comparado con los pulmones o con los alvéolos pulmonares, donde se ha estudiado la expresión. En realidad la expresión se ha estudiado en muchos tejidos, eso ya lo hemos hablado anteriormente, incluyendo en intestino, pero bueno, surge esto ahora de la glándula tiroides. Entonces, repasamos brevemente que, bueno, que dentro de la estructura del virus está esta famosa proteína espiga que se llama proteína S, y que ella se tiene que unir a este receptor AC2, que también está formando un complejo con esta serina proteasa, para poder infectar la célula, para poder ingresar. Aquí muy bien vemos que ingresa, y realmente el virus tiene una elevada, le gusta, por así decirlo, infectar a estas células alveolares tipo 2 en los pulmones, y como dije anteriormente, está expresado en otros tejidos, estos receptores, y puede infectar otros tejidos, ¿ok? Así como sucede con la glándula tiroides. Entonces, estudiando un poco en este review bien interesante, o esta revisión, en donde se dice o se explica que la glándula tiroides y la infección por el virus participan en una interacción compleja, es verdad, a través de hormonas, porque las hormonas tiroideas pueden estimular la producción de citoquinas en un momento de infección, y también están integradas con moléculas de señalización inmunomoduladoras, por supuesto, como dije, las citoquinas. Entonces, las concentraciones fisiológicas de hormonas que producen la glándula tiroides estimulan la producción y liberación de citoquinas, que también son componentes de la tormenta de respuesta inflamatoria intensa cuando nos infectamos con COVID, no con COVID, cuando nos infectamos con SARS-CoV-2 para producir entonces la enfermedad que es COVID-19. Entonces, esto es lo que se ha demostrado, que sí estimulan la producción de citoquinas, y también se ha demostrado que la T4 activa las plaquetas humanas. Entonces pudiera tener en un momento determinado, si hay mucha producción de hormonas tiroideas por esta demanda, es posible, bueno, que haya más de plaquetas y formación de trombo, es posible, ¿ok? Y también esta relación de infección SARS-CoV-2 con glándula es que los virus y la generación de respuestas inflamatorias intensas se consideran una variable importante que podría afectar la función tiroidea de por vida. Es posible. Eso es lo que quiere decir. Entonces, SARS-CoV-2 también podría afectar indirectamente la glándula tiroides, porque hay una respuesta inmunitaria, una respuesta inmunitaria específica intensa, donde se está produciendo estos linfocitos TCD4 que se diferencian en TH1 y TH17, que son proinflamatorios, que propician o exacerban la tormenta de citoquina que se ve o que se asocia al COVID-19. Y pueden desencadenar y perpetuar la inflamación de la glándula tiroides. O sea que esto creo que lo podemos entender, porque yo también he hablado de otros virus. Hemos hablado con respecto a las tiroiditis, que ciertos virus y ciertas infecciones bacterianas pueden desencadenar la inflamación de la glándula. No es algo nuevo, más sin embargo, bueno, se está estudiando específicamente con el COVID, sí. Pero nosotros, cuando hablamos de tormenta citoquina,
no nos podemos olvidar cuándo se produce la tormenta de citoquina. Repasemos brevemente esto. También lo hemos visto en otras oportunidades. Recordarán, aquí está el epitelio pulmonar, bien bonito, donde se está bien, o sea, donde estamos comparando dos expresiones. En realidad puede ser leve, moderado o severo. En el leve no hay una respuesta inflamatoria intensa. Les coloco moderado y severo para que entienda que en el moderado va a haber estos macrófagos activados en el epitelio pulmonar que van a producir citoquinas que son necesarias para que se genere la respuesta inflamatoria y se elimine el virus. Por cierto, hay una mayor expresión de interferón gamma, que es la inmunidad antiviral, y no ha pasado nada. Esto es lo que normalmente ocurre, porque realmente el COVID severo se ha relacionado, se ha asociado, bueno, con otras comorbilidades, obesidad, hipertensión arterial, diabetes, lo sabemos, sobre todo cuando está descompensado, y que se produce este COVID severo, en donde realmente estas citoquinas que producen los macrófagos, como que se activan más estos macrófagos y producen muchísimo más citoquinas, para hacerlo así de sencillo. Por eso que se llama tormenta, porque bueno, imagínense lo intenso que puede ser como para que los síntomas se exacerben, sean muchísimo, alteren muchos valores en sangre y que al final en algunos casos nos puede llevar a la muerte, ¿ok? Y se ha demostrado que eso disminuye las presiones de interferón gamma, esa tormenta de citoquina, esa respuesta inflamatoria intensa, como que altera toda la respuesta que realmente se tiene que producir para que haya eliminación del virus. Por eso aquí dice disminución de la expresión de interferón gamma. ¿Ok? Entonces, eso es para que nos pusiéramos en contexto. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que la infección puede identificarse como un estímulo ambiental, como yo lo he dicho en otras oportunidades con respecto a las tiroiditis, como factores ambientales. Estímulo ambiental que precipita o acelera el desarrollo de tiroiditis autoinmune y que puede ser la causa de la tiroiditis subaguda, que ya lo vamos a ver más adelante, que es la tiroiditis subaguda. Entonces, en este review, en esta revisión en donde se recopilaron ciertos estudios donde se había estudiado qué pasaba con la glándula tiroides y la infección, dos hipótesis donde son dos mecanismos que pueden explicar qué sucede en la glándula y qué sucede en el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, que es el eje que controla la producción de las hormonas tiroideas. Entonces puede haber un efecto indirecto, que ya lo había nombrado anteriormente, a través de respuestas inmunitarias inflamatorias sistémicas anormales causadas por la infección, que ya lo sabemos, que es la tormenta de citoquinas. Pero luego también se ha demostrado un efecto directo porque como tiene receptores, esta glándula tiroides AC2 que permite la entrada del virus, posiblemente este efecto directo sea porque el virus infecta directamente la célula. Y esto va a generar una respuesta inflamatoria en donde hay infiltración del linfocito y se altera la arquitectura de la glándula tiroides, que la unidad estructural y funcional son los folículos que están en la glándula tiroides. Y también se encontró material genético de este famoso SARS-CoV-2 en el citoplasma de las neuronas que están en el hipotálamo. Entonces, por lo tanto, esto quiere decir que posiblemente porque hay una alteración en el hipotálamo, porque hay material genético, posiblemente porque infecta directamente el virus allí y entonces daña el eje, ¿ok? Por eso es que siempre hablan de glándula tiroides y eje. Entonces aquí podemos ver en un resumito que este es el virus, por supuesto, y que puede haber una infección directa o una alteración directa o una respuesta inflamatoria intensa, que sería la parte indirecta, ¿ok? Directa porque puede producir también daño en las células del hipotálamo, al igual que en la glándula tiroides, o porque la respuesta inflamatoria genera secundariamente una alteración de la glándula. Creo que puede estar claro de esta manera. Entonces, ¿cuáles son las afectaciones o las alteraciones de la glándula tiroides que se han descrito en presencia de COVID o en presencia de SARS-CoV-2, que realmente es el virus el que produce la infección? 3 alteraciones: la tirotoxicosis, el hipotiroidismo y el síndrome de enfermedad no tiroidea, que ya van a entender, que ya lo hemos visto, y que ustedes van a decir, bueno, mira, sí, tiene relación. Entonces, ¿qué pasa con la tirotoxicosis? Que puede haber 3
alteraciones que derivan de la tirotoxicosis, que sería la tiroiditis subaguda, la tiroiditis no dolorosa y la enfermedad de Graves. Y en el hipotiroidismo puede haber un hipotiroidismo central donde se daña eje o un hipotiroidismo primario donde se daña principalmente la glándula, que ahí pudiera estar la tiroiditis Hashimoto para que lo puedan entender. Se afecta solamente el órgano. Y el síndrome de enfermedad no tiroidea, que ya voy a explicar uno por uno para que tengamos una visión y entendamos qué es lo que está pasando. Entonces, fíjense, con respecto a la tirotoxicosis, una de las más importantes es la tiroiditis subaguda, que también se denomina tiroiditis de Kervan o de Kerben, y que es una enfermedad tiroidea autolimitada causada por un proceso inflamatorio viral o posviral, o sea, que se relaciona mucho con tener esta infección. Y el dolor del cuello es el síntoma característico, y por eso tiene otro sinónimo, se llama tiroiditis subaguda dolorosa. Entonces, el curso clínico puede tener varias fases, una donde va a haber tirotoxicosis, otra donde va a haber hipotiroidismo y posiblemente pueda llegar a eutiroidismo, o sea que todo vuelve a su estado de homeostasis original porque se supone que la infección es la que lo desencadena y cuando desaparece posiblemente esto o sea, la alteración o la tiroiditis cede, ¿ok? Entonces, se estudiaron 9 casos, ¿verdad? Con tiroiditis subaguda, esto es lo que significa SAT en inglés, relacionados con COVID-19. Entonces, los pacientes eran todas mujeres, excepto uno. Fíjense que la tiroiditis, aquí no estamos hablando realmente de autoinmunidad, sino de inflamación, ¿ok? Pero fíjense que se asocia más con mujeres. Y la edad variaba entre 18 y 69 años. Entonces, la tiroiditis autoinmune, esto es lo que significa enfermedad tiroidea autoinmune previa, estuvo ausente. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pacientes tuvieron tiroiditis subaguda, pero no tenían antecedentes de enfermedad autoinmune de ningún tipo en tiroides, ¿ok? Y la infección por SARS-CoV-2 se demostró con la presencia de ARN viral, linfotis orofaringeo o nasofaringeo, que es el que más se hace, ¿ok? PCR. Entonces, las manifestaciones de COVID-19 fueron leves en la mayoría de los casos. En 6 de los pacientes se produjo después, o sea, la tiroiditis subaguda se produjo después de la remisión de COVID-19. Es decir, que presentaron tiroiditis subaguda durante la infección o después de la infección. ¿Ok? Aquí dicen 3 casos de la tiroiditis subaguda se presentó junto con manifestaciones de infección para SARS-CoV-2, o durante la infección o después de la infección. Sin enrollarnos, esto solamente para saber que sí se puede presentar esta tiroiditis subaguda durante la infección por SARS-CoV-2 o después. Eso es todo. Pero entonces, en este estudio, bueno, se pudo demostrar que el grado de tirotoxicosis bioquímica, es decir, cómo estaban esos niveles de T4, T3 libre y TSH en suero, bueno, estaban bastante elevados, como lo dice aquí. No tenían anticuerpos ninguno negativos. O sea, no tenían ningún anticuerpo positivo, pero no había anticuerpos antitiroperoxidasa ni contra el receptor de TSH. Y los anticuerpos de antitiroglobulina fueron positivos en 2 pacientes, de los cuales uno necesitó T4 para el hipotiroidismo posterior. ¿Ok? Esto quiere, cuando dice que aquí no fueron positivos los anticuerpos, es que se genera esta tiroiditis subaguda, es una inflamación, pero no es autoinmune porque no están presentes estos autoanticuerpos. Por eso que no hay que confundirse, ¿ok? Pero sí estaban presentes los antitiroglobulina y estos pacientes, por ejemplo, como que luego, donde estaban presentes estos anticuerpos, hicieron un hipotiroidismo y necesitaron terapia de reemplazo hormonal. Esto es lo que significa. Entonces puede variar, ¿ok? La presentación clínica de esta tiroiditis subaguda. Luego, dentro de la misma tirotoxicosis está la enfermedad de Graves. Parece que Matthew Sala y colaboradores documentaron 2 casos de enfermedad de Graves relacionada con la infección, pero que tenían antecedentes de enfermedad de Graves en remisión durante más de 30 años. O sea que estos pacientes tenían ese diagnóstico, pero que ya no había presencia de anticuerpos, ya estaban en remisión, estaban bien, ¿ok? Pero apareció nuevamente Graves, ¿ok? Y algunos que no tenían antecedentes de ninguna enfermedad de tiroides. Entonces, de la tiroides. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el COVID-19 podría ser un desencadenante de nuevos casos de recaída en la enfermedad de Graves. Con respecto al hipotiroidismo,
se hizo este estudio, o sea, se consiguió en este estudio de Lani y colaboradores, en donde el 5.2% de los pacientes desarrolló hipotiroidismo subclínico, es decir, muy poquitos síntomas, pero T3 y T4 libre en rango de referencia y posiblemente TSH ligeramente elevado. Eso en el 90% de los casos, ¿no? Que es lo que como siempre se presenta, subclínico, y de los casos manifiestos solamente fueron 10%. Entonces también encontraron que la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes hipotiroideos que tenían COVID-19 fue más alta en comparación con los pacientes que estaban eutiroideos, es decir, que tenían su funcionamiento normal de la glándula. Por lo tanto, el hipotiroidismo podría tener un impacto negativo en la evolución del COVID-19. Estos son, vamos a decir, conclusiones e inferencias, ¿ok? Porque posiblemente se necesitan más estudios. Entonces, el hipotiroidismo primario podría ocurrir durante o después del COVID-19 y puede estar relacionado o no a la presencia de tiroiditis autoinmune previa. Por supuesto, aquí se está hablando de un hipotiroidismo primario donde realmente se daña la glándula y no precisamente tiene que ser autoinmune o no. Más sin embargo, se dieron cuenta porque no estaba claro si habían hecho anticuerpos, pero más sin embargo se dieron cuenta, bueno, que en estos pacientes había una disminución de la función de la glándula tiroides. Y luego, por último, está el síndrome de enfermedad no tiroidea, que ocurre en múltiples enfermedades sistémicas agudas o crónicas y que incluye enfermedades cardiovasculares, respiratorias e infecciosas. Esto lo hemos dicho en otras oportunidades, donde en pacientes críticos que tienen procesos inflamatorios crónicos puede alterarse el metabolismo de las hormonas tiroideas, sobre todo dentro de la célula, ¿ok? Que es lo que se llama alostasis tiroidea. Entonces, los cambios hormonales son T3 plasmática baja, T4 plasmática baja o normal, o reversa o la T3 reversa elevada en presencia de una TSH normal o ligeramente disminuida. Aunque esto parece un trabalengua, lo que más se afecta aquí realmente, que se eleva, es la T3 reversa y la T3 puede estar disminuida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya lo dije anteriormente, se producen cambios en el metabolismo de las hormonas tiroideas, sobre todo dentro de la célula donde la T3 tiene su efecto, porque es la forma biológicamente más activa y es lo que se denomina alostasis tiroidea. Los cambios hormonales son T3 plasmática baja, como ya lo dije, T4 plasmática baja o normal, pero la que más se afecta es la T3, lo vuelvo a decir que disminuye, y la T3 reversa elevada en presencia de una TSH normal. Generalmente la TSH está normal o ligeramente disminuida también. Entonces, esto es lo que vemos en el síndrome de enfermedad no tiroidea, que puede ocurrir también en un paciente crítico que tiene COVID. ¿Ok? Entonces, en 2 estudios se describieron pacientes con COVID grave y crítico, y en particular el síndrome de enfermedad no tiroidea podría ser la base de los cambios hormonales, al menos en el 30% de los pacientes hospitalizados en este estudio que hizo Chen y colaboradores. Se encontró una correlación positiva significativa entre la gravedad de COVID y los valores de TSH y T3. ¿Ok? Y curiosamente, sin ninguna terapia de reemplazo de la tiroides, estos cambios hormonales se normalizaron después de la recuperación. O sea, se normalizan y no necesitas dar terapia de nada. Lo que quiere decir que la infección, la respuesta inflamatoria, si hay una más o menos demanda porque se está generando una infección, donde se está generando una serie de cambios metabólicos, hormonales, señalización de ciertas moléculas, hace que se tenga que en un momento determinado ajustar las hormonas tiroideas y por eso todo vuelve a su estado de homeostasis original, por eso que se llama síndrome de enfermedad no tiroidea. Entonces, es importante señalar que las concentraciones de TSH y T3 libres fueron significativamente más bajas en los pacientes fallecidos que en los pacientes recuperados con COVID grave o crítico confirmado. Y este hallazgo podría ser usado como mal pronóstico en pacientes graves y críticos. Es decir, quieren tomar este síndrome de enfermedad no tiroidea, donde puedo tener alteraciones de las hormonas, como pronóstico. Pudiera ser utilizado como pronóstico, ¿ok? Y por último, no menos importante, es que
es que vamos a hablar de las conclusiones. Entonces, ¿qué podemos concluir? Queremos concluir, pero no nos deja esto aquí. Denme un chancecito. Ya les voy a dar las conclusiones. No quiere. ¿Ven las conclusiones? Sí. Sí. Bueno, pero la idea es que esto se puede cortar y volver. No sé, siempre pasa esto y no entiendo por qué hace esto si no debería hacer esto. Entonces, conclusiones. Los niveles de presión del receptor AC2 o el receptor de la enzima convertidora en angiotensina 2 y la proteasa, ese nivel de presión es más alto en la tiroides en comparación con los pulmones, en el tejido, ¿no? Tiroideo. Las respuestas inmunes anormales y la tormenta de citoquina asociadas a COVID pueden inducir inflamación de la glándula tiroides, ya lo dijimos, o sea, secundario, de forma indirecta. Y entonces esto nos lleva a que existen dos mecanismos por el cual la infección altera el funcionamiento de la glándula tiroides, indirecto o directo, ¿ok? Incluso también puede haber cambios en el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, que es lo que significa HPT. Los trastornos tiroideos relacionados con COVID podrían incluir tirotoxicosis, hipotiroidismo, síndrome de enfermedad no tiroidea, que vimos cada uno. La tiroiditis subaguda relacionada con COVID es generalmente comparable con la tiroiditis subaguda clásica y puede ocurrir después o durante el COVID. Es decir, que así como se ha descrito en otras infecciones virales, ocurre lo mismo con COVID, ¿ok? Entonces, bueno, hay que estar alerta. Y los niveles bajos de TSH y T3 y la tirotoxicosis pueden ser predictores de mal pronóstico en pacientes hospitalizados por COVID-19. Pueden ser predictores. No estamos hablando que se usa. Puede ser como predictores, se pueden utilizar como predictores, por lo tanto se necesitan más estudios, porque realmente se ha centrado en otras cosas, porque estamos en un constante nuevo conocimiento sobre este virus. Entonces, de ahora en adelante, me imagino que se irán haciendo más estudios en cada órgano, incluyendo la glándula tiroides, para ver qué se puede utilizar como marcador bioquímico, que siempre nos interesa, los trabajadores de la salud, tener algún marcador bioquímico que nos permita predecir el mal pronóstico o la evolución de la infección. En este caso, pues estamos hablando de la glándula tiroides. Bueno, gracias. Bueno, ¿Listo? Gracias. excelente. Gracias, fue buenísimo. Excelente. Súper, Una pregunta, doctora. Listo. un mal pronóstico, no entendí si era bueno o malo. No, o sea, al final. Mal pronóstico es que si tienes las hormonas disminuidas, o sea, si hay hipotiroidismo o hay tirotoxicosis, eso te dice que, bueno, que hay mal pronóstico que te puede llevar a la muerte, pues. Ajá. Eso es mal pronóstico. Ah, ok. El mal pronóstico no es que no funcione el marcador, sino que el mal pronóstico es para tu vida, ok. Ya mal pronóstico para la infección. Ok. Sí, no entendía. O sea, si el paciente desarrolla tiroiditis subaguda, si el paciente desarrolla una tiroiditis y se alteran las hormonas tiroideas, eso puede ser eso te está hablando de gravedad, porque en realidad donde lo han estudiado es en pacientes, donde ha aparecido en pacientes graves, ¿ok? Entonces eso me está diciendo que eso es un mal pronóstico, porque si ya ahora... se puede complicar, ¿sí? Claro, sí, claro, porque ahora tengo la glándula, que es la que produce las hormonas que son vitales para el metabolismo y para miles de funciones. Entonces, ellos quieren como darle esa importancia, pero como no hay suficientes estudios, puede ser. Sí. Entonces, corten un poquito el recording para que entonces se use. Sí, claro, vayan a poner, por favor, cuando pongan esto en YouTube no pueden salir nuestras discusiones, porque eso no está bien. Exacto. Por favor. Entonces, ¿Por qué han salido? tratemos de cortar cuando la persona termine.